Buenos días, bienvenidos a nuestra cita de todos los domingos en familia, en esta alianza de Caracol Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Con este todo un clásico, No Basta, de Franco De Vita, les damos la cordial bienvenida a nuestra conversación, a nuestra tertulia del día de hoy, sobre madres y padres que no estaban preparados para hacerlo. Alguien me dijo cuando mencionamos el nombre de este programa, pero ¿y acaso quién lo está? Como que nadie se prepara para ser mamá y papá, como que es algo que llegó ahí y no nos dimos cuenta ni cómo ni por qué. Y resulta que ese no es el ideal. Lo mejor en la vida es poder preparar las situaciones. Pero si toca enfrentarlas por el azar de la vida, también hay que prepararse y corregir a tiempo los errores. Ese es el tema de nuestro programa de hoy. Cómo hablarles a las madres y a los padres que están en este momento enfrentados a la responsabilidad de serlo y casi ni se dan cuenta cuáles son las responsabilidades muy grandes que le llegan a un ser humano cuando entra en esta etapa de ser madre o padre. Nos acompañan hoy en el estudio Adriana Bernal, psicóloga clínica de la Subdirección de Adopciones, sede nacional del ICBF, nuestro aliado estratégico en este programa. Adriana, ya habías estado en otra oportunidad con nosotros, qué gusto que hayas vuelto. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación, Judith. Es un placer también para mí. Jenny Sánchez es psicóloga con maestría clínica y de familia del Hogar Margarita y de la Fundación para la Asistencia de la Niñez Abandonada, FANA, entidades muy importantes que manejan adopciones precisamente como una de las salidas. Es una salida digna, por supuesto, para quien definitivamente, a pesar de la situación, pues decide que no la puede enfrentar, que no puede tener ese bebé, que prefiere darlo en adopción. Jenny, un gusto tenerte en familia. Muchas gracias. Y de la casa, de nuestra casa, Caracol siempre será de la casa, aun cuando hoy en día sea concejal de Bogotá, Marta Ordóñez, periodista, a quien hemos invitado fundamentalmente porque el próximo martes va a lanzar su nuevo libro, Dime cómo te castigaron y te diré quién eres. Martica, bienvenida en familia nuevamente. Muchísimas gracias, Judith. Buenos días para todos los oyentes de Caracol Radio, de mi casa, a la que amo tanto. Adriana, buenos días. Y Jenny, me encanta compartir hoy esta mesa con ustedes. Pues fíjense que leyendo el libro de Marta, a propósito, gracias por el envío previo antes del lanzamiento, uno se da cuenta de que precisamente por no estar preparado, porque la paternidad o la maternidad no la encontramos por azar, terminamos haciendo a nuestros hijos víctimas de esa situación y convirtiéndolos en el escudo con el que nos estrellamos todos los días porque se nos tiró la vida, porque como así que yo a esta hora yo voy a ser mamá, que qué jartera, que qué problema, que yo quisiera estar en tal parte, quisiera haber hecho tal otra cosa. O los papás también, mire, sí, por ponerse usted a tener ese chino, y bueno, en fin, cuántas cosas que escuchamos todos los días. Por eso invitamos a Marta, porque es un libro hecho a base de puros casos, sí, historias reales de vida, de gente que contesta en todos los estratos sociales, en todas las profesiones, desde los artistas más famosos hasta la señora de la plaza de mercado, cierto. ¿Por qué la castigaban? ¿Cómo la castigaban? ¿Y qué sentimientos le deja el haber sido castigado? Cierto, sí, de modo que, Martica, vamos a tener ocasión de hablar un poco sobre el libro, pero especialmente sobre esa salida, mala salida, de quienes no estaban preparados para ser padres y terminan sacándolo por la vía peor, que es la vía de la violencia y del maltrato, no solo físico, sino también verbal. Empecemos entonces por reflexionar un poco si es tan fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, prepararse para ser mamá. Adriana y Jenny, ¿qué piensan ustedes? Básicamente, la gran mayoría de nuestras jóvenes y la gran mayoría de las mujeres en nuestra sociedad inician una maternidad muy temprana. En comparación con otros países, Colombia es de aquellos que con mayor prontitud las señoras o las jóvenes o las mujeres en términos generales inician su proceso de maternidad y se vinculan dentro de una familia. Desafortunadamente, los programas de educación que se brindan a nivel de los colegios no cubren toda la información necesaria y generalmente uno encuentra que pues este tipo de aprendizaje se da casi de generación, lo que mi mamá me enseñó, lo que mi abuelita me enseñó, lo que yo vi en mi casa, lo que yo pude aprender, lo que aprendí aquí de la señora que me cuidó,
o de lo que aprendí de la vecina, o lo que me aconsejan mis amigas, o lo que yo he oído o he creído, o muchísimas veces lo que capto a través de los medios. No existe como tal un proceso de preparación y una verdadera concientización de lo que es ser mamita o ser papito, porque el hombre también es una figura muy importante dentro del proceso de paternidad. Qué bueno que lo digas así de entrada, Adriana, porque justamente siento que cuando hablamos de preparación para la maternidad, nos referimos casi siempre como a las mujeres. Prepárese usted para ser mamá y si ya quedó embarazada, pues entonces ocúpese de aprender cómo se cuida un bebé, cómo se amamanta, cómo se cambia, etcétera, etcétera. Pero pocas veces le decimos, y usted también, papito, póngase a pensar qué es lo que va a hacer cuando llegue al mundo esa criatura que usted ha engendrado. De modo que hablemos un poco, Jenny, de esas mamás que llegan a las instituciones ya buscando la adopción. El promedio de personas que ustedes atienden está enfrentando esa realidad de que no estaban preparados para la situación y por eso optan por la adopción. Sí, el promedio de las personas que llegan no están preparados para asumir la maternidad, la paternidad, pero lo interesante de esta reflexión es que no solo ellos no están preparados, sino muchos que no acuden no están preparados. Esta pregunta por ser mamá, por ser papá, desafortunadamente a nivel social en Colombia se la vienen a hacer ¿quiénes? Los padres que adoptan. Quiero ser papá, no quiero ser papá, quiero ser mamá, no quiero ser mamá. ¿Qué significa ser mamá? Y es una pregunta que se hace quien está contemplando la posibilidad de entregar en adopción a su hijo. Esta pregunta es una pregunta que debía estar en la doble vía. No solamente en aquel que piensa en tener un proyecto y dar un proyecto a su hijo entregándolo en adopción cuando esa es la vía, sino también en aquellos que deciden asumir la paternidad, maternidad con un niño. Desafortunadamente, lo que se tiende a pensar es, por naturaleza, quedé embarazado, por naturaleza tendré que asumirlo, sin pensar en un futuro. Ese futuro es, digamos, de las cosas más duras. A mí se me viene a la mente un caso de los primeros con los que yo trabajé en FANA, que afortunadamente uno aprende de los usuarios, ¿no? Es una mamá que pensó en entregar en adopción a su niño, estaba sola. Generalmente pasa esto desafortunadamente porque lo que tiende a ocurrir es muchas veces que el padre se ubica de una manera periférica ante la maternidad, paternidad, y lo que hace muchas veces es juzgar cuando no es un embarazo esperado. Claro, como que esto no es conmigo, yo no lo estaba buscando, ¿usted por qué se dejó embarazar? Esa es la frase que uno escucha, ¿no? O usted por qué está contemplando la adopción. ¿Cómo se atreve? Aunque yo no vaya a responder por este niño. O sea, ahí sí, como dice el dicho, ni raja ni presta la hacha, ni dice dónde está el palo. En el caso del maltrato, que ha sido la investigación que ha hecho la concejal Marta Ordóñez, también has encontrado, Marta, como causa de ese maltrato el que haya sido un hijo no deseado, no querido, que